Bien, creo que estamos ya la mayoría conectados. Iván, disculpas, se cortó lo que tú estabas desarrollando. Si quieres retomar la palabra, por favor. Sí, decía que en los textos y los libros que hay escritos sobre la vida de Chaplin, porque ha sido muy seguido, muy investigado, incluso por quienes hacen teatro, hacen el mimo incluso, varias personas, varios artistas siguen el camino de las escenas, las secuencias y el comportamiento que presentó Charles Chaplin a través de cada uno de los films. Y precisamente esta actriz, al actuar en esa forma tan sutil y convincente como ciega, pues fue la que ganó el papel y hace un gran papel casi de principio a fin en esta película. Eso es lo que quería contar. Muchas gracias, Iván, por tu apreciación. Sí, lo que siempre he marcado, el cine es un arte colectivo, porque a pesar de que, por ejemplo, Chaplin, como en este caso, es director, productor, actor, ¿no? Hace diferentes elementos, siempre va a necesitar el aporte de un camarógrafo, de un sonidista, ¿no? Entonces, siempre el cine es un arte compartido en ese sentido, ¿no? Siempre va a haber la participación de un equipo de trabajo para poder desarrollar. Wens Jacome, ¿nos quieres decir algo? Por favor, tienes la palabra. Gracias, Carlos. Sí, mira, más bien te tengo una confusión ahí. Como tú ya le has explicado muy bien los puntos de giros en la película, pero toda película tiene un detonante. Yo más bien le veía como el detonante al encuentro que hay entre el vagabundo y la chica ciega. Si no es ese el detonante y es el primer punto de giro, ¿cuál sería el detonante entonces de la película? No, es que justamente yo marcaba eso, que el encuentro con la chica es el primer punto de giro. Sí, efectivamente, el encuentro con la chica es el primer punto de giro porque esto hace que el personaje vaya cambiando, ¿no? Entonces, efectivamente, el encuentro con la chica es el primer punto de giro, lo que tú llamas el detonante, porque esto hace que cambie el personaje, ¿no? El segundo, yo marcaba que el segundo punto de giro es cuando Chaplin le entrega el dinero. Ese es el segundo punto de giro. ¿Por qué? Porque ahí tiene consecuencias también. Chaplin va preso y la chica logra recuperar la vista, operarse y recuperar la vista. Entonces, esos sí están marcados claramente los puntos de giro. Entonces decía, es un guión muy clásico este de Luces de la Ciudad. Bien, Oye, sí, sigue nomás, por perdón. favor. Claro, esto se me vino esto porque, por ejemplo, en algunos libros que no me acuerdo los nombres, te marcan, ¿no? Te dicen el detonante, luego saltan al primer punto de giro y luego al segundo. Entonces, pero como tú me dices que el primer punto de giro acá vendría a ser el detonante, pues ahí ya me queda más clara la película, ¿no? Eso nomás, Carlos, muchas gracias. Sí, gracias también. Mira, cuando nosotros construimos un guión, sea este, llamémosle para teatro, eh, para cine o para cualquier espectáculo escénico, ¿no? Inclusive en los libros, en la literatura, nosotros tenemos esta estructura dramática. ¿En qué sentido? En que el personaje va a avanzar. Hay situaciones, cuando ustedes leen un libro, una novela, hay situaciones que hacen avanzar al personaje, que lo hacen cambiar, ¿no? Entonces, esta estructura aristotélica, dramatúrgica, está en toda obra, en toda creación, ¿no? Porque nos permite contar una historia.
Desde que los primeros hombres se sentaron alrededor del fuego a contarse las experiencias de la cacería, estaban haciendo dramaturgia. ¿Por qué? Porque la dramaturgia es la forma en que ordenamos las ideas para contar una historia. Cuando nosotros contamos un chiste, un cacho, estamos haciendo dramaturgia. ¿Por qué? Porque el orden en que vamos a contar esta historia va a hacer que el espectador se ría o no. Entonces, es muy importante esto, es muy importante entender cómo funciona la dramaturgia. Y como les repito, esto funciona en literatura, funciona en teatro, funciona en el cine, ¿no? Tenemos esta estructura. Inclusive, para plantearnos hacer una cosa experimental, novedosa, tenemos que conocer las reglas de la dramaturgia, inclusive para tratar de cambiarlas. Entonces, ¿por qué les había puesto justamente este ejemplo de luces de la ciudad? Porque tiene una estructura muy clásica, ¿no? Tiene bien marcados los momentos, los puntos de giro, ¿no? En ese sentido, porque el personaje ubicamos desde la primera escena, que es un vagabundo que va deambulando por la ciudad, se encuentra con el millonario. Y fíjense en cómo ocurre el encuentro con la cieguita. Él se cruza un carro, ¿no? Y el tipo abre la puerta y sale por el otro, pero cuando sale por el otro lado, ¿no? Encuentra a la cieguita. Es más, esta confusión, esta ironía dramática es que a ella le hace ver como que él fuera un millonario. Ella le confunde con un millonario porque le escuchó salir del carro. Entonces, fíjese en esas sutilezas en la construcción también del guión, porque nada es casual. Todo está marcado claramente para que funcione. Entonces, sí tiene muchos elementos esta historia que nos permiten desarrollarla y conocerla. Bien, si no hay ninguna otra pregunta con respecto a esto, ningún otro comentario, quisiera proyectarles un trabajo, como siempre los hago, de la Cinemateca, y que si bien eh, no tiene mucho que ver, ya van a ver la relación con esta película de Chaplin. Este trabajo que les voy a presentar fue un trabajo hecho por encargo cuando se estaba desarrollando el centenario de la batalla de Pichincha, ¿no? A una compañía productora le encargaron este trabajo y entonces lo vamos a revisar. Les anticipo que igual este trabajo no tiene sonido, es una recopilación, pero está en muy buena calidad. Igual al final seguimos comentando, por favor.
bien, este es el trabajo que les quería presentar. Ya les digo, es un trabajo que, bueno, si alguien quiere revisarlo, todo el trabajo este dura como unos 40 minutos. Está en el archivo de la Cinemateca. Para las personas que deseen consultar este material, está ahí a disposición. ¿Por qué lo he presentado justamente con la película de Chaplin? Porque me parece que hay algunas cosas que son similares, digamos, por la época mismo que estaba eso. Algo a mí que me llamó mucho la atención, tanto en la de Chaplin como en este trabajo, ¿no? De la conmemoración del 24 de mayo, es los sombreros de los personajes, ¿no? Y los sombreros de los personajes marca hasta su estatus social, ¿no? Tanto el millonario de la película de Chaplin como los altos funcionarios del gobierno tenían este sombrero alto de copete, ¿no? El resto de gente tenían sombreros como más pequeños y, la gente, digamos, más pobre, más humilde, tienen los sombreros estos más, digamos, de material de otra calidad que se nota también en esta producción. No solo eso, otra cosa que me hace ver este trabajo, imagínense, si ya va a cumplir casi 100 años, este trabajo que vemos, es cómo nuestra sociedad, yo veo ese desfile y veo las escuelas actuales, nuestros colegios actuales, y siguen haciendo los mismos desfiles, siguen haciendo las mismas cosas de hace 100 años. Entonces, imagínense cómo estamos, o sea, como sociedad. Seguimos repitiendo los mismos patrones patrióticos y eso, o sea, sin desmerecer todo lo que significa eso. Pero yo creo que nosotros sí deberíamos reflexionar como cineastas o como gente del arte, de la cultura, eh, cómo nuestra sociedad sigue encasillada en ciertos parámetros y es la educación, porque el desfile son de escuelas, de colegio. Y yo veo también nuestras actuales escuelas y colegios y siguen siendo igualitos. O sea, ¿en qué hemos cambiado en 100 años? Por eso también un poco cuando analizamos por qué en otros lados están haciendo otro tipo de cosas y aquí seguimos haciendo como lo mismo, yo creo que nos lleva a la reflexión el ver este tipo de materiales. Las personas igual que quieran comentar, que quieran participar, por favor, que levanten la mano. Vamos contigo, Iván, por favor. Sí, precisamente el detalle que nos presenta Eduardo Rivas, a más de introducir más de esa forma en una cinta, cómo el civismo debe continuar, me parece, ¿no? Ese es el mensaje que va implícito en haber hecho esas tomas, porque los desfiles, si bien es cierto, tienen eh, casi el origen de la humanidad. Vemos cuando tratamos de entender a diferentes eh, sociedades, sean europeas, sean latinoamericanas, todas están inmersas en ese civismo y a su vez en el desfile. El desfile, naturalmente, abocando al corte militar, como siguiendo, sin desmerecer a nadie, que se debe tener el respeto o el respaldo en el militarismo, y naturalmente están las clases sociales bien definidas, los que usan el sombrero de alto, el sombrero especial que es para las autoridades, como el sombrero coco, como el sombrero patriota, e incluso también estaba diferenciado en esos entonces, lástima que el film es en blanco y negro, por los colores que lleva la cinta del sombrero tradicional de paja toquilla de ecuatoriano,
que después se lo conoce como sombrero de Panamá a nivel internacional, pero el color de la cinta que llevaba el sombrero también pretendía identificar hasta la forma de pensar política que tenían los que estaban inmersos en la sociedad. Esos detalles quería apuntarlos, gracias. Gracias, Iván. Byron, por favor, también levantó la mano. Sigue, por favor, Byron. Sí, profe Carlos. Lo que quería recalcar también es que en esta cinta vemos con más amplitud, o sea, el plano más general de la ciudad. No es como lo que vimos la semana anterior, que era un plano más cerrado, más enfocado en los rostros de las personas o en un objeto específico, como las canoas que vimos ahí en la Alameda en la anterior semana, en el anterior video. En este video podemos ver más amplio todo el Quito de esa época, en donde había lugares más, como decir, zonas rurales, que hoy son parte ya de la ciudad, del casco urbano. Eh, Obviamente no había todavía la Virgen del Panecillo. Y ahí se puede recalcar eso que estamos repitiendo todos, ¿no? Del tema de los estratos sociales. Igual, podemos decir que en el centro de Quito, en aquella época y desde hace cientos de años, lo que abundaba es la comunidad indígena. Bajaba de las zonas rurales, había puntos de encuentro como San Roque, y eso tal vez no se ve, ¿no? En este video, solo las personas que vivían tal vez en el centro, las personas de estratos más altos, como los vehículos que veíamos también, que salen en la película de Chaplin, y acá en Quito también ya había esos vehículos. No sé si son marca Ford o bueno, qué marca serán, pero eso podemos observar, ¿no? Los estratos sociales, el Quito, o sea, la grabación más amplia, el que tenía cámara trataba de contarnos historias. Y también quisiera preguntarle, profe, ¿cómo es este proceso de conservar estas cintas? No sé si tiene alguna temática o simplemente las guardan y ya. Eso, profe, muchas gracias. Sí, ya les cuento al final, pero el proceso de preservación y conservación es bien complejo. No es una cosa sencilla mantener y preservar. Por eso han visto ustedes también las diferentes calidades dentro de los materiales que se tienen. Vamos con Vladimir, por favor. Sí, Carlos, para simplemente eh, de una u otra forma entender, ¿no? La situación y todo de ese entonces, pero a la vez también asombrado que realmente las estructuras, incluso como hablaban, las vestimentas y todo, se ha mantenido, ¿no? Ya van cuánto tiempo, cuántos años. Y, por ejemplo, algo que me llamó muchísimo la atención y me pareció tenaz es cuando aparecen, entendería que son los militares de alto rango en sus caballos, absolutamente todos se sacan el sombrero para saludarlos, ¿no? Mientras que luego pasa la tropa, yo qué sé, y absolutamente nadie hace nada, ¿no? Entonces, es igual, lo que también me llamó la atención es, por ejemplo, los uniformes de estas bandas de garra que aún se mantienen y es exactamente lo mismo. Entonces me pongo a pensar qué resultará después de 100 años y se mantendrán estos esquemas, estas estructuras y este imaginario social tan arraigado en nosotros, ¿no? Como es el tema desde de la visión de los militares, las estructuras mismo de la sociedad y toda esta cuestión. Eso para comentar un poquito. Sí, gracias, Vladimir. Sí, yo creo que nos lleva a la reflexión ver estos materiales porque realmente, si bien hay que respetar los símbolos patrios y todo, pero de lo que yo tengo entendido, por ejemplo, en colegios de Francia, sí, no les hacen desfilar a los chicos en una época, no sé, de juramento de bandera o cosas de esas como tenemos acá. Yo creo que también el entender los símbolos patrios, el entender nuestra sociedad, tiene que ir evolucionando, tiene que ir avanzando y no se gana nada en el civismo, creo que con los desfiles, o sea, los desfiles también para los militares y en todas partes del mundo ocurre los desfiles militares y está bien eso,
Pero digo, a nivel de los estudiantes, yo creo que a los estudiantes es otro tipo de reflexión y otro tipo. Entonces, lo que a mí sí me llamaba la atención es ese un poco desfile de los estudiantes que se les ve como los actuales, con unas caras de, vengo acá porque me obligaron, porque el inspector me pone cero si es que no salgo al desfile. Entonces digo, esas cosas están mal como sociedad y son 100 años y seguimos repitiendo lo mismo y lo mismo. Y es un problema en nuestro sistema educativo. O sea, yo veo que nuestro sistema educativo no evoluciona, no avanza. Lo que hablábamos en una reunión anterior, no se incorpora clases de arte, esto mismo que estamos viendo nosotros. Yo creo que si a un muchacho, a un adolescente le hacemos ver esto que estamos viendo nosotros, analizando, va a tener otra perspectiva de la vida, del mundo, inclusive de conocer todo lo que le llega por su WhatsApp, por sus cosas. Entonces, yo creo que esas reflexiones son para toda la sociedad, son para justamente los entes de educación, de cultura, que deberían preocuparse de todo esto, ¿no? Y otra cosa que también es a los cineastas, uno aprende cine viendo cine y viendo el cine que se ha hecho aquí en el Ecuador. Lamentablemente no hemos conservado los materiales que deberíamos haber tenido como los de Augusto San Miguel, que hizo las primeras películas de ficción, inclusive antes de 1920, pero no conservamos esto. Estos materiales que les estoy enseñando son los que se preservan y se conservan en la Cinemateca. Y como les comentaba, recién desde el año 80 es que se comienza, 1980 es que se comienza a preservar, se crea la Cinemateca y se comienzan a conservar estos materiales. Si no, se hubiera perdido todo esto, como se han perdido muchos materiales. Yo les comentaba, no sé si a este grupo o otro, que por ejemplo, Tramontana, que era un cineasta que filmó mucho en Guayaquil, tiene más de 4.000 cintas filmadas. La mitad de esas están deterioradas porque él las mantenía en una bodega en Guayaquil, que ustedes saben las condiciones del clima, ¿no? Entonces, la mayor parte del material está deteriorado, está ya pudriéndose. Entonces, eso pasa con la memoria, eso pasa con los archivos si no nos dedicamos a preservarlos. Y un poco Byron decía, ¿y cómo es este sistema de preservación? Pues es bien complejo porque antes se filmaba en nitrato de plata, que era una sustancia muy volátil, muy eh, inflamable. Y la mayoría de cinematecas han sufrido incendios justamente por eso, porque era un material tan inflamable que si no se tenía las condiciones de temperatura y las condiciones de humedad adecuadas, este material por sí solo con una chispita ya se quemaba. Después es que aparece el celuloide. El celuloide aparece más o menos en los años 50 y es el material de la mayor cantidad de películas que se han hecho en cine hasta, digamos, finales de los 90, porque después ya viene toda la evolución del digital, tecnológica, y como ustedes saben, en la actualidad, hasta las propias salas de cine lo que proyectan es en DCP, o sea, un formato digital. Pero la mayoría de películas clásicas, se las conserva en celuloide, ¿no? Y estos materiales que hemos visto, imagínense, tienen ya más de 100 años y todavía se preservan, ¿no? Entonces, el cine, el celuloide, gracias por ese mantenimiento, por ese trabajo, se lo mantiene. Es muy complejo el sistema de preservación. Hay que tener una bóveda con temperatura y humedad adecuadas. Esto sí lo tiene actualmente la Cinemateca, pero tiene una sola bóveda. Imagínense que cinematecas como la de México tiene 30 bóvedas, ¿no? Claro que hay diferencia entre lo que produce México y lo que producimos nosotros. Pero a lo que voy es que la bóveda de la Cinemateca ya queda corta para todo el material también que se tiene acá en Ecuador. Volviendo a este trabajo, es interesante no solo ver el comportamiento, la vestimenta
los sombreros de las personas, sino que esta película también a la gente que vive en Quito, que conoce Quito, vemos cómo ciertas partes siguen siendo iguales. Por ejemplo, esto que llamaban ellos la Plaza Sucre es la Plaza de Santo Domingo, donde estaba siempre el monumento a Sucre, que después creo que lo cambiaron. Pero esta es la plaza que sigue intacta. Hay partes como por ejemplo de la Carolina, ese desfile que dice Plaza 24, no es de la 24 de mayo, sino que es la Carolina, el desfile este militar que vemos, este gran descampado, donde era el antiguo aeropuerto antes después de que se lo construyó, digamos, en la parte esta más arriba del Labrador. Pero digo, el aeropuerto en donde inclusive hay tomas de Cosme Revela aterrizando es en la Carolina y es en este espacio en donde se ve este desfile militar. Y también esta panorámica de Quito, que es impresionante. Sí, como cineasta, yo me planteo algún rato ubicar desde qué punto hicieron esta toma, ¿no? Y sería chévere colocar una cámara en la actualidad y hacer un fundido de cómo ha cambiado la ciudad, ¿no? Cómo ha variado. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún comentario más que quisiera aportar? ¿O alguna pregunta que tengan con respecto a esto? Yo, Carlos, te saludo, Sí. buenas noches. Buenas noches, te Tu escuchamos. comentario no me gustó porque yo creo que la memoria es lo que hacemos siempre, las tradiciones, la costumbre, la cultura. Los desfiles son parte de nuestro heroísmo, de nuestro patriotismo. Y si quitamos eso, ¿qué nos queda como patria? Entonces estamos buscando traer cosas nuevas, las ponemos aquí y luego ¿qué nos queda? Perdemos nuestra esencia de ser una sociedad constructora. Lo que representa los desfiles no solamente los símbolos patrios, sino el valor, el heroísmo, el patriotismo y sobre todo refleja esa patria chica que se ha ido conservando. Así que los desfiles son parte de nuestra tradición, de nuestra cultura y hoy en este momento de pandemia, ¿cómo se anhela un desfile? ¿Cómo se anhela ver a los chicos con sus uniformes en sus escuelas, con sus bandas de guerra? Entonces, yo creo que la memoria también es respetar eso, lo que es cada país. Gracias. Gracias, sí. O sea, yo decía que los desfiles, sí, tienen que ser en el espacio en que corresponden. Mi único cuestionamiento, y que me sigo manteniendo en eso, es que no logras mantener la tradición o mantener el patriotismo obligando a los estudiantes a marchar. O sea, por eso digo, yo de lo que conozco en otras sociedades, no les sacan a los estudiantes, así como es acá, obligatorio a los desfiles. O sea, si alguien quiere participar, encantado que participe. Y que respete eso. Perdón, si alguien quiere hablar, por favor, que levante la mano para poder escuchar. Lo que les decía es, si tiene que ser, yo creo que voluntario las cosas, no obligado. O sea, yo un poco lo que sí cuestiono es que en las escuelas, en los colegios, a mí mismo cuando estaba yo recuerdo en la escuela, en el colegio,